saludo especial a todos ustedes que nos han venido siguiendo a través de las redes sociales en este intento que hacemos por dar a conocer la palabra de Dios en el año 2020, año de la palabra de Dios, y en el mes de septiembre, mes de manera especial dedicado a la palabra del Señor. El día de hoy tenemos una nueva pregunta: ¿qué es el Pentateuco? Los 5 primeros libros de la Biblia reciben precisamente dos nombres. El primero de ellos, en hebreo, que es llamado la Torá. Para aquellos judíos que hacían parte de la diáspora judía, esa Torá tomó un nuevo nombre en griego que se llama, del griego Pentateucos, que significan los 5 volúmenes o libros. De allí viene entonces el nombre del Pentateuco, de la raíz griega que significa 5 volúmenes o libros. Los nombres con los que conocemos nosotros, los católicos, nuestra Biblia, son tomados entonces de las formas griegas. Estos libros están tomados de la versión griega y nos encontramos con el primero de ellos, el Génesis, palabra griega que significa origen. En la Torá, o versión hebrea de la ley, este libro toma el nombre de Bereshit, que significa en el principio, palabra con la que inicia el relato de la creación. Este libro, el libro del Génesis, se compone básicamente de una introducción y 2 grandes apartados. La introducción, que aborda el tema de Dios, creador del universo, en los capítulos 1 y 2. Y las 2 grandes partes, la primera, desde el capítulo 3 hasta el 11, aborda la prehistoria de la humanidad entera y muestra el tema de Dios que dirige la total humanidad. La segunda parte, de los capítulos 12 al 50, aborda la prehistoria de Israel y los llamados ciclos de los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob, José, patriarcas del pueblo de Israel, donde se desarrolla la idea de que Dios es el que elige ciertas personas para formar a su pueblo. El segundo libro, el libro del Éxodo, una palabra griega que significa salida. En hebreo el libro es conocido como Shemot, que significa los nombres, palabra con la que inicia el texto en hebreo. Pues el libro comienza diciendo: estos son los nombres. El Éxodo subraya especialmente que Israel es un pueblo con personalidad propia, un pueblo que Dios escogió, que Yahvé escogió y que lo sacó a la libertad. Un pueblo con quien Dios ha pactado una alianza nueva y eterna. 3 centros de interés conforman este libro del Éxodo. El primero, Israel liberado de la esclavitud, del capítulo 1 hasta el capítulo 15-21. El segundo eje es el camino de la libertad, el Éxodo capítulo 15 hasta el capítulo 18. Y finalmente, un tercer eje, el pueblo liberado y libre, que hace una alianza con Yahvé, los capítulos 19 al 40. El tercer libro, el libro del Levítico, llamado así en griego, porque designa precisamente el libro de la ley o de los sacerdotes de la tribu de Leví, en hebreo es llamado como Vayikra, un verbo que significa y llamó Dios a estos pueblos. Según la lógica del Pentateuco, tras la consagración del santuario, que es con lo que termina el capítulo del Éxodo, se hace necesario un culto que dé precisamente culto al Señor en este nuevo templo. Para ello, el libro del Levítico recoge los ritos de Israel compuestos por los sacerdotes y para los sacerdotes de la tribu de Leví, con el fin de dirigir el culto al templo. A grandes rasgos, el libro del Levítico se divide de la siguiente manera. Primero, una descripción sobre los sacrificios en el capítulo 1 al 7. Luego, sobre los sacerdotes y el culto, las prescripciones sobre sacerdote y culto en los capítulos 8 al 10. Luego, las reglas sobre la pureza y la impureza de los rituales y la expiación en los capítulos 11 al 16. El código de santidad, los capítulos del 17 al 26. Y un último capítulo, el capítulo 27, que contiene los aranceles y una apéndice con la lista de los mismos aranceles. Cuarto, el libro de los números. Es un libro que habla del censo del pueblo.
En hebreo este libro es conocido como Mepidbar, que significa en el desierto. Retoma de nuevo el eje fundamental de todo el Pentateuco, y es la travesía del pueblo de Israel a través del desierto. El Pentateuco vuelve entonces, con el libro de los Números, a narrar la historia fundante de los israelitas, su salida desde Egipto hacia la tierra prometida. Un camino que hicieron los israelitas, en el que Dios probó la fidelidad del pueblo de Israel y el pueblo fue tentado. Pero a la vez, una historia que habla de la fidelidad tanto de Yahvé como de Israel, fidelidad que se traduce propiamente en una historia de liberación. 3 etapas componen el libro. El primero en el Sinaí, de los capítulos 1 al 10. Segunda etapa en el desierto, de los capítulos 11 al 21. Y una tercera y última etapa, el trayecto de Kadesh a Moab, desde los capítulos 22 hasta el 36. Finalmente llegamos al quinto y último libro, el libro del Deuteronomio, en griego, que significa la segunda ley. En hebreo, este libro es conocido como Devarim, que significa las palabras. Este libro recopila el conjunto de instrucciones o palabras organizadas en 3 grandes discursos puestos especialmente en boca de Moisés. Es el discurso de Moisés puesto como testamento antes de que el pueblo entrase a la tierra prometida. La Biblia griega de los 70 toma entonces el nombre de Deuteronomio, que significa segunda ley, suponiendo que ofrece una relectura de todo el Pentateuco. 3 son los discursos que componen este libro. El primero, el discurso del capítulo 1 al 4, 43, el segundo discurso del capítulo 4, 44 hasta el capítulo 28, 68, y un tercer discurso del capítulo 28 hasta terminar en el capítulo 30. Así se compone entonces el libro del Deuteronomio. Estos 5 libros, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, componen nuestro Pentateuco o la Torá judía. Esperamos mañana para una nueva cuestión acerca de la palabra del Señor, y esperamos que todos estos encuentros nos sirvan para el encuentro con Dios a través de su palabra. Hasta pronto.